Biblia, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando acerca de las iglesias. Vamos a seguir estudiando acerca de las iglesias. Hay que poner atención, hermanos. No todas las iglesias en donde yo he estado dan lecciones así. ¿Okay? So, yo preparo, hermano, yo gasto mucho tiempo en preparar y investigar, y sería una tristeza que usted venga y luego no pone atención y cree que es algo aburrido y quién sabe qué, porque la verdad la información está en internet. Nomás usted necesita buscar y investigar, pero la verdad muchos no les gusta investigar, ¿verdad? O dicen no tienen tiempo para investigar. So, yo investigué de su parte. Amén. Entonces hay que poner buena atención y hay que entender, hermano, todo lo que vamos a ver. Vamos a orar de antemano y luego vamos a empezar. Señor, te damos gracias por este día que nos ha dado. Bendiga, Señor, este tiempo de escuela dominical, Señor, para su honra y para su gloria, Señor. Prepares de nuevo a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poner muy buena atención. Bendiga este día para su honra y para su gloria. En nombre de Cristo Jesús te pido todo. Muy bien. Entonces, hermanos, conforme al sitio web history.com del canal Historia, ¿verdad? History, ellos dicen así acerca de la iglesia episcopal, porque hay mucha información también. Vimos la semana pasada o antepasada acerca de la iglesia presbiteriana, que vino de la iglesia católica. Vimos también la iglesia, que fue la primera, metodista, que salió de la iglesia católica. También la iglesia episcopal se llama. ¿Quién ha escuchado de la iglesia episcopal? ¿Nadie? Yo fui buscando. Aquí en Lafayette hay 2 iglesias episcopales. Hay 2 iglesias presbiterianas. Hay 2 o 3 iglesias metodistas. Entonces, esta iglesia se llama episcopal. Okay, la iglesia episcopal, escuche bien, trace su historia a la iglesia de Inglaterra. A la iglesia de Inglaterra, así se llama. La iglesia de Inglaterra inició en el año 597, cuando el Papa mandó a unos misioneros católicos a alcanzar los ingleses. Durante muchos años la iglesia de Inglaterra formaba parte de la iglesia católica romana. ¿Okay? Entonces los ingleses allá en Inglaterra formaron parte de la iglesia católica romana, nomás tenían diferente nombre, tenía iglesia de Inglaterra, pero son católicos nomás bajo otro nombre. ¿Okay? O eran católicos en aquel tiempo bajo otro nombre. Entonces dice History que ellos formaron parte de la iglesia católica hasta la Reforma. La Reforma empezó con Martín Lutero, Juan Calvino en 1530 y algo, como vimos antes. Y entonces ellos, la verdad, son católicos o eran católicos, pero light. Los veo yo como la Coca-Cola. ¿Me está escuchando? La iglesia católica es Coca original, y luego los reformadores, ellos eran la Coca Light. Eran casi igual, hermano, que la iglesia católica. Entonces, en ninguna forma nosotros somos protestantes. Usted ve la información por internet y siempre la gente que escribe todo quiere poner los bautistas también en el grupo de los reformadores, y que nosotros salimos de los reformadores, pero es pura basura. Nosotros salimos de la línea de Jesucristo. La única iglesia que ha salido de la línea de Jesucristo, o que hay. Tal vez había en el pasado, hermano, no sé, pero no he visto nada, no he leído nada. No veo otra iglesia que ha salido de la línea de Jesucristo hasta la fecha. Entonces, ellos salieron de la iglesia católica hasta la Reformación, y el rey Henry, o sea, creo que se llama Enrique, ¿verdad? Enrique VIII, él denunció la autoridad del Papa, y después, el rey llegó a ser la autoridad suprema de la nueva iglesia de Inglaterra. So, ellos formaron parte de la iglesia de Roma, antes la iglesia católica. La verdad es que este rey se enojó porque se casó con una mujer y quería divorciarse de ella, y como el Papa dijo que no, pues él dijo, ¿sabe qué? Nosotros no reconocemos la autoridad del Papa, y desde entonces nosotros somos independientes.
y yo soy el jefe, y yo voy a divorciar. Y se divorció, ¿verdad? Creo que se casó como 4, 5, 6 veces, no me acuerdo. Se casó muchas veces este señor, este rey de Inglaterra. Dice History, después del año 1607, cuando unos ingleses salieron de Inglaterra para establecer la colonia de Jamestown. ¿Quién ha escuchado de Jamestown? Los chavos, sí, ¿verdad? Porque estudian la historia. Usted puede ir también, hermano, todavía hasta un lugar que se llama Jamestown, en Virginia, en el estado de Virginia, allá en el este, y puede ver una réplica de la ciudad original. Era la primera colonia, era la primer pueblo donde los europeos llegaron y se establecieron aquí en los Estados Unidos. ¿Me está escuchando? Es algo grande, hermano mío, de la historia. Tal vez a usted no le gusta la historia, me encanta la historia. Y es donde llegaron los primeros ingleses, los primeros europeos, para vivir aquí en este continente, hermano, en Jamestown. Usted puede ir allá todavía, hay gente allá con la vestimenta, ellos hacen la comida, para que usted pase, es como un parque, y usted pasa allá y paga, ¿verdad? Y usted puede entrar y a ver todo lo que hacen y cómo lo hicieron y cómo vivieron en aquel tiempo, ¿ok? Entonces los ingleses, hermano mío, en aquel año, 1607, trajeron no solamente a ellos mismos para establecer a un pueblo, a una colonia se llama, pero también trajeron su religión, la iglesia de Inglaterra, ¿ok? Trajeron la iglesia de Inglaterra aquí a los Estados Unidos. Bueno, siguiendo la historia a través de la iglesia de ellos, se llama Episcopal Church, episcopalchurch.org, so es del sitio web de ellos. Ellos dicen que su historia sigue así, hermano, que después de 1607 había una guerra, ¿cómo se llama? La Revolución Americana, en el 1789, cuando los Estados Unidos se separó de Inglaterra. Entonces también la iglesia episcopal se separó de la iglesia de Inglaterra, ¿ok? So, la iglesia episcopal aquí en los Estados Unidos se inició más o menos en 1789, cuando los Estados Unidos se separó de Inglaterra, y la iglesia episcopal aquí se separó de la iglesia de Inglaterra, de Inglaterra, ¿ok? Entonces eran católicos, y dicen ellos algo raro, dicen que que forman parte de la iglesia católica universal, pero también que la iglesia episcopal es una iglesia reformadora. ¿Se me está escuchando? O sea, una mezcla de las enseñanzas de Martín Lutero, de Juan Calvino, más aparte las enseñanzas de la iglesia católica. Entonces yo leyendo, hermano, como no me siento bien, me dio dolor de la cabeza de nuevo, porque, hermano, es una mezcla de muchas palabras. ¿Saben lo que esas iglesias hacen, hermanos? ¿Usted ha hablado con una persona que tiene un vocabulario así? ¿No? ¿Nunca ha hablado con nadie así? Los bien educados, los que tienen licenciaturas, los que tienen doctorados, maestrías, a veces hablando con ellos, hermano mío, aún en inglés, no entiendo las palabras. Y yo creo que yo tengo un vocabulario grande porque soy maestro, yo ya tengo que aprender muchas palabras. Entonces, no sé si usted puede ver eso. Yo puedo hablar con una persona, por ejemplo, en inglés, y puede ver en unos minutos si tiene un nivel de niño, tiene un nivel de joven o tiene un nivel de adulto en su vocabulario. Es algo que en mi mente yo estoy analizando. No para juzgar a alguien, pero estoy analizando. Amén, ¿me está escuchando? Yo sé que en español, tal vez mi vocabulario es al joven, yo no sé, a veces no pienso, ¿no? Si hablo yo más o menos al nivel de un joven en lugar de un adulto, yo quiero tener el nivel máximo, hermano mío, de vocabulario. A veces yo hablo con alguien en español y no entiendo su palabra, o que hablan bien rápido, o que no dicen bien claro, directo la palabra, no entiendo, ¿verdad? Pero usted, como su primer idioma, usted también tiene un nivel de vocabulario, ¿no? Usted entiende un montón de palabras. Amén. Si alguien es de rancho, como dicen en México, ellos tienen su propio vocabulario. Amén. Ellos dicen cosas que a veces uno dice, pues, ¿qué es eso? Yo nunca he escuchado nada de eso. Yo soy de la ciudad. Bueno, es diferente. Entonces,
Ah, el asunto, hermano, el asunto. Ah, y se me fue, la verdad, el punto se me fue. Pero bueno, seguimos. Vocabulario, pero no sé por qué. Que unos que hablan. O que hablan bien, hablan bien altos, ok. Entonces, perdón, gracias, hermanos. Entonces, el asunto es que cuando estoy estudiando la iglesia católica, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal, cada grupo, ellos dicen iglesia. ¿Sí me entienden? Nosotros somos una iglesia local. Nadie habla por nosotros. Nadie habla por nosotros. Nosotros no formamos como un grupo grande de bautistas. Tenemos amigos, Pastor Juan Trujillo, Pastor Erubiel Pérez, ahora el Pastor Israel, somos amigos, pero nadie habla por parte de nosotros, no formamos un grupo, no es bíblico, pero ellos sí. ¿Me está escuchando? Usted va a iglesia, por ejemplo, católica.com, y ellos hablan por todas las iglesias católicas, todas. ¿Se me está escuchando? Aunque cada iglesia tiene su propio ministro, sacerdote, ellos hablan por todas las iglesias así, y están unidos, se juntan en grupos, hermano mío, o en un grupo grande. Bueno, leyendo sus sitios web, buscando doctrinas de ellos hablan a un nivel así. Yo creo que busquen los más doctorados de doctorados, los más fariseos de fariseos, y usan palabras en inglés que a veces no entiendo. Es una mezcla de quién sabe qué es. Es una, dicen en México, una sopa de letras. ¿Me está escuchando, hermano? Es una revoltura de palabras. Yo digo, pues dime, hombre, cómo ser salvo. Es por la gracia y en la fe y por esto y por aquello y tiene que seguir en la gracia. Yo digo, no, hombre, es arrepentirse de su pecado, creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador, orar para recibirlo y se acabó, hombre, es bíblico. No quiero una revoltura, 2 o 3, 4 oraciones, un párrafo así, cuando es una oración nomás. ¿Me está escuchando? Es algo sencillo. Entonces, leyendo y buscando, y hermano mío, escarbando y buscando. Yo digo, hombre, después de leer 3, 4, 5, 6 sitios web del mismo lugar, ¿dónde está la respuesta? No hay. ¿Me está escuchando? Bueno, tiene que escarbar, tiene que analizar mucho. Entonces, ellos se dividieron, hermano, en 1789 para formar su propia iglesia. La iglesia episcopal es un grupo grande, hermano, como dije. Hay iglesias en Lafayette, hay iglesias en Baton Rouge, pero todos ellos forman parte de un solo grupo. Un solo grupo, hermano. ¿Ok? Ahorita vamos a ver escrituras, so hay que esperarnos. ¿Ok? Vamos a ver la Biblia. Pero mira, antes quiero mencionar acerca de la jerarquía de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia de Jesucristo? Pregunto. La escuela dominical está bien preguntar. ¿Quién es la cabeza de la iglesia de Jesucristo? ¿Quién? Es fácil decir la respuesta. Jesucristo. Jesucristo es el encargado. Jesucristo es la cabeza de su iglesia. ¿Sí o no? Amén. Nadie más está encargado, ¿verdad? No tenemos papa, ¿verdad? El papa no nos dice nada, no nos puede decir nada. Él no está encargado de la iglesia de Jesucristo, él está encargado de su iglesia, de su grupo. Pero la iglesia verdadera es la iglesia de Jesucristo y Cristo es la cabeza de su iglesia. Ya hemos visto varias veces que Cristo es la cabeza. Ahora, Cristo puso en la iglesia pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué dice la Biblia? Para animar al cuerpo de Cristo, para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Pero en el caso de esas 4 iglesias que hemos visto, casi son iguales. ¿Okay? Ellos no siguen el plan bíblico, hermano, para autoridad en la iglesia que ellos tienen. ¿Okay? La iglesia episcopal hizo algo un poco diferente, hermano. Ellos se establecieron su jerarquía. O sea, jerarquía está hablando de quién está encargado en niveles. ¿Quién está encargado? ¿Se me está escuchando? Tal vez en su trabajo ahí está el dueño. Y luego ahí está el jefe. Y él tiene 2 o 3 o 4 grupos. Y luego ahí están los encargados de cada grupo, ¿no?
Entonces, y luego, después tal vez hay un asistente del grupo, ¿no? El que trabaja con cada uno. Entonces, hermano mío, así es jerarquía. Entonces, la jerarquía en la iglesia episcopal es así. Número uno, el más alto, la autoridad máxima, es la convención general, se llama. La convención general, ¿ok? Es la autoridad máxima. Y ellos se juntan, la Convención General se junta cada 3 años para pasar reglas y doctrinas, ¿okay? O para disciplinar, para hablar de asuntos de ellos. Cada 3 años se juntan para pasar reglas, hablar de doctrinas y cosas que están pasando que necesitan ver, ¿okay? El segundo nivel es el concilio ejecutivo. Ellos son los que mandan, los que gobiernan, ¿verdad? Como el presidente. El presidente de cada país es el ejecutivo, ¿ok? Ven el gobierno como si fuera, ¿cómo se llama? Un negocio. El presidente no es el dueño, dicen que es todos nosotros, los ciudadanos, pero que el presidente es el que maneja todo, ¿ok? So ellos tienen un grupo que se llama el concilio ejecutivo que maneja todo. Bueno, tienen allá ellos 2 casas. No me acuerdo en español, es Cámara, ¿no? Dicen en México Cámara de Diputados, no sé si dicen así en Honduras y Guatemala. Hay 2 niveles, en México, también aquí, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ellos tienen lo mismo. La iglesia episcopal se formó, su jerarquía, los encargados, como si fuera los Estados Unidos, el gobierno, ¿ok? Como el gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen un presidente de la Casa de Diputados. Él maneja la Casa de Diputados, y luego ellos tienen una casa de obispos. Son todos los obispos jubilados y los activos, que ellos también, lo que pasa es que las dos casas o cámaras pasan las reglas y las leyes, ¿verdad? Voten si queremos esto, y luego así es, y siguen adelante, ¿ok? So trabaja como si fuera un gobierno, la iglesia episcopal. Eso no es bíblico de ninguna manera, no tiene nada que ver con la Biblia. A nivel iglesia, como aquí, Dios ha puesto en su iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de la iglesia de Jesucristo, pero terrenalmente? El pastor. Dios ha puesto el pastor para encargarse de predicar, de enseñar, de cuidar las ovejas, de manejar todo en la iglesia, ¿ok? Pero ellos, el encargado se llama rector, así se llama ellos, rector. Después hay un asistente del rector también. Yo vi una iglesia aquí que es como sé. Yo fui buscando en el sitio web nacional de ellos y no había nada de los locales. Pero fui a 2 iglesias aquí, de sus sitios web aquí en Lafayette. Yo estaba leyendo su historia, su información, quién es el encargado y todo eso. Y una iglesia tenía 4 encargados, 3 hombres y luego una mujer. 3 hombres y una mujer. ¿Por qué? La iglesia episcopal hace años decidió ordenar mujeres para ser, si quiere decir, pastoras o rectores, y también a los homosexuales. ¿Me escuchó bien? Dice allá en su sitio web que ellos son ¿cómo se llama? Inclusivos. Ellos no rechazan a nadie, y que las mujeres pueden ser diaconisas, pueden ser pastoras, y que los homosexuales tienen que estar en una relación de largo plazo. Ellos dicen que eso es bueno, y que haya estabilidad, y luego ellos también pueden ser pastores o rectores o diáconos, cosas así. Entonces eso no es bíblico en ninguna forma. ¿Me están escuchando? Eso no es bíblico en ninguna forma. La iglesia episcopal, yo estaba leyendo otro sitio web que dice que ellos han dejado de predicar que la homosexualidad es un pecado. Ellos no enseñan que es un pecado. No usan Biblias donde dice que es un pecado. Ellos tienen una versión donde ya están quitando o han quitado que es un pecado. Amén. Usted sabía, les mencioné el otro día, no, hace tiempo tal vez, en Dallas, Texas, y en otras partes, pero yo sé en Dallas 100%, hay una iglesia de puros homosexuales.
Dicen iglesia tal, el pastor es homosexual y todos ellos son homosexuales que asisten a la iglesia. Dicen que son cristianos. Eso no es bíblico, hermano, en ninguna forma. Eso no es bíblico, hermano, en ninguna forma. No es bíblico. Homosexualidad no es una enfermedad, no es, bueno, enfermedad de pecado, pero no es una enfermedad, no es algo que uno nace homosexual, hermano. La verdad no es un pecado. Es un pecado. Simplemente es un pecado. ¿Ok? Amén. Amén. Es un pecado, no es algo natural. No es algo natural, hermano, en ninguna forma. Ahora, vamos a Efesios 2, 8 y 9. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Yo sé que la porción de la historia tal vez no es su favorito, ¿verdad? Alguien dice, pastor, no sé, aguántese por favor, hermanos, aguántese. Porque tiene que aprender, tiene que ver que no son iglesias de Cristo. Dios tiene que convencer, hermano, ¿ok? Porque no solamente vamos a ver los que han venido de la iglesia católica, o sea, directamente, porque va a haber unos 4 o 5 que han venido directamente de la iglesia católica, pero otros han salido reformando aquellas iglesias. Y nosotros necesitamos ver cuál es. Ese es el punto de las lecciones. Que llegamos al final y usted dice, Dios me ha convencido, estoy en la iglesia de Jesucristo, la única y la correcta iglesia. No hay necesidad de tener 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10 o 20 iglesias diferentes. Porque, hermano, es pura confusión. No hay necesidad de tener 10 o 15 o 20 o 2 Biblias diferentes. No hay necesidad. ¿Me está escuchando o no? Esto es pura confusión. Dice la Biblia que hay un autor de la confusión. Es el diablo. El diablo es el autor de la confusión. Porque, hermano mío, si alguien está en una iglesia equivocada, tal vez nunca será salvo. ¿Me está escuchando? Tal vez nunca será ganador de almas. El diablo es astuto. Porque hay muchos religiosos que creen que están haciendo lo bueno, lo correcto, pero no están haciendo nada bueno ni correcto. O sea, están haciéndolo con todo su corazón y nosotros decimos que bueno, que bendición, pero están amablemente equivocados. Amén. Vamos a Efesios 2, 8 y 9, hermano, dice, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. Gracia significa el favor de Dios que no merecemos. El favor de Dios que no merecemos. Entonces, porque por gracia, por el favor de Dios, sois salvos. ¿Por medio de la qué? De la fe. Cristo dijo vez tras vez a la gente, tu fe te ha salvado. Uno tiene que tener fe, hermano mío, creyendo lo que dice la Biblia y luego orar para recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. No es por obras, no es por llegar a la iglesia, no es por ser bueno, no es por el bautismo, no es por leer la Biblia, no es por orar la salvación, no. Es por fe en Jesucristo. Dice, y esto no es de vosotros, si alguien tiene duda. Y esto no es de vosotros. La fe no es de nosotros, la salvación no es de nosotros. Digo yo, en cuanto a esto, estoy hablando de que Dios no pone la fe en uno como ellos estaban enseñando en la iglesia presbiteriana. ¿Se me está escuchando? Uno tiene que tener fe propia, fe misma, pero no del otro, perdón. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. O sea, la salvación es don de Dios. Amén. La salvación es don de Dios. La salvación es don de Dios. Dice en Romanos 6, 23 también que es dádiva. Es don de Dios, la vida eterna, la salvación. Amén. Porque yo también quiero explicar, quiero mencionar o recordarles que los presbiterianos también dicen lo mismo que aquí cuando dice es don de Dios, que la fe es don de Dios, es algo que Dios pone en uno. Pero otra vez, cuando vemos en la Biblia, Cristo dice, tu fe te ha salvado. Es fe de uno. Nosotros tenemos que tener fe. Me acuerdo que Cristo habló con varios y Él dijo, si tienes ¿qué? Si tienes fe. Si tienes fe. Él no dijo, déjeme pararme, ahí está, tienes fe. No, dice si tienes fe. Entonces la fe viene de uno. Uno tiene que creer, uno tiene que decidir que sí o que no. Amén. Yo puedo decirle,
el Banco de Lafayette está dando un regalo de $1 millón y usted tiene que tener fe, sí o no. Usted tiene que decidir que sí o que no. Pastor, no lo creo. Eso no tiene fe. Pero si fuera cierto, usted tiene que decidir. Bueno, sí, yo tengo fe. Yo voy mañana a las 8 cuando abren y voy a agarrar mi $1 millón. Amén. O sea, es un ejemplo nomás. Pero uno tiene que tener fe. Uno tiene que tomar una decisión que sí o que no. Para recibir a Cristo o no. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Eso es muy importante. Eso es una doctrina principal, hermano. Porque hay gente que enseña, no, sabe que la salvación sí es un regalo de Dios, pero es algo que Dios pone en uno y boom, y se acabó. La persona no tiene nada que ver con eso. Dios es quien decide, él sí, ella no, él sí, ella no, ella sí, él no. Es pura basura, hermano. Amén. Amén. Dios quiere que todos que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere ver todos salvos. Efesios 2, 8 y 9 otra vez dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Es don de Dios, la salvación. Ahora, vamos a Romanos 3:10 y luego voy a explicar un poco de la creencia de ellos, acerca de la salvación. Romanos 3:10, por si acaso alguien dice, es que yo fui salvo porque soy bueno. ¿En serio? Wow. Vamos a ver Romanos 3:10. Romanos 3:10, hermano, dice claro, directo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides, dice, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Entonces la Biblia nos enseña claro y directo, hermano, que no hay ninguno bueno. Amén. Ni uno que es bueno. No hay nadie en quien busque a Dios. Hay gente que dice, yo vine a los pies de Cristo. No, perdóname, Dios lo trajo a los pies de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Dios es quien atrae al hombre. No el hombre busca a Dios. Uno piensa que es así. Pero después de ser salvo, entiende por estudiar la Biblia, es Dios quien estaba trabajando a través de todo, hermano mío. Dicen los americanos, a través de la escena. Amén. En el fondo. Uno no puede ver a Dios trabajando, pero Dios está trabajando para traerle a Él, para recibir a Cristo, hermano. Amén. Muchas veces Él deja cosas pasar en su vida para que le busque, para que venga a Él. Entonces vamos a Romanos 10, 9 y 10. Ya sabemos por el plan de la salvación. Si usted ha pasado por el plan de la salvación, el curso de ganar almas, debe conocer Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, o que tengas fe, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón uno debe creer para justicia, para la salvación. Debe creer, debe tener fe con todo su corazón. Y luego dice la Biblia, y luego confesar con su boca para salvación. Todas esas 4 iglesias dicen lo mismo, que uno no puede tomar una decisión propia para la salvación. ¿Eso es bíblico o no? O sea, que la decisión para ser salvo no era de Juan. Yo tenía que hacerlo. Como la iglesia presbiteriana, ellos son calvinistas, ellos dicen, nadie pudo rechazar el llamamiento de Dios en cuanto a la salvación. No pudieron rechazar. ¿En serio? Pues Dios me habló 2 veces antes y yo no quería. ¿O nadie pudo? ¿Usted no lo hizo antes? ¿Alguien le vino, le habló de Cristo Jesús por medio de la palabra y si usted no quería? Rechazó, dijo, ¿sabe qué? Ahorita no. Como todo el mundo dice aquí, no estoy ¿qué? No estoy preparado. Eso no me digan que no pueden rechazar, sí pueden. Lo hacen todos los días.
Entonces, hermano mío, la Biblia dice, porque todo aquel, otra vez, el Señor quiere todo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Dios quiere que todos sean salvos. Amén. ¿Me está escuchando? Dios nos ha dado un plan de la salvación. Dios nos enseña cómo la gente puede ser salva. Amén. Ok. Bueno, pues, la iglesia episcopal dice que la salvación es de esta manera. Escuche bien, hermano. Yo sé que es mucho, es un párrafo así, pero escuche bien. Trata de poner buena atención. Dicen ellos, la salvación en Cristo está disponible para nosotros por medio del Espíritu. Suena bien, suena bien. Es como siempre, el diablo agarra algo de la palabra, se mezcla con, revuelve con sus palabras, hermano, cambia las palabras aquí y allá para que se suene bien. Casi bíblico. La salvación en Cristo está disponible para nosotros por medio del Espíritu grande, Espíritu Santo. Especialmente en la vida y los sacramentos de la iglesia. Ya perdí. La salvación no está en la vida de la iglesia, ni en los sacramentos de la iglesia. El bautismo, Eucaristía, ¿verdad? La hostia, eso no tiene nada que ver con la salvación. Dice, por el agua del bautismo, ya cambiaron su mente. ¿Ok? Dicen, por el agua del bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte y compartimos su resurrección. Ajá. Ellos agarran el versículo que dice que estamos muertos con Cristo Jesús en el bautismo y lo dicen ellos. Cuando uno está bautizado, bebé, joven, niño, joven, adulto, cuando uno es bautizado, hermanos, por rociar, yo digo así porque así es bíblico, pero por rociar o echar, entonces uno ya es salvo. Uno ya es salvo. ¿Me está escuchando? Ellos dicen que el bautismo, hermano mío, hace uno miembro de su iglesia, y también miembro del cuerpo de Cristo. Dicen ellos, la salvación es la liberación de cualquier cosa que amenace impedir el cumplimiento y disfrutar el disfrute de nuestra relación con Dios. Yo no sé qué significa todo esto, pero no es cierto. ¿Escuchó bien? Hermano, si yo digo, hermano Elías, dame la definición de la salvación. ¿Qué será, hermano Elías? Dame la definición de la salvación. Si buscamos en un diccionario bíblico, salvación, ¿qué diría? Más o menos. ¿Qué diría, hermano? Diría como... Dame algo sencillo. La salvación. Hermana, dime, por favor. No, usted, hermana. Algo sencillo. ¿Cuál es la definición de la salvación? Si alguien le dice, pues, ¿qué significa la salvación para usted? Ajá. Recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. ¿Cómo? ¿De qué forma, hermano? Como dice la Biblia, cuando se cree y cuando se confiesa. Amén. Amén. Por medio de uno tiene que creer y por medio de la oración. Una oración, uno recibe a Cristo como su único Señor y Salvador. Ahora, hermano, ellos dicen otra vez, escuche bien, están dando la definición. La salvación es la liberación de cualquier cosa que amenace con impedir el cumplimiento y el disfrute de nuestra relación con Dios. ¿Qué significa esto? La salvación es ser liberado de cualquier cosa que no deja a uno tener una relación con Dios. El pecado. Hombre, dice el pecado. Sea correcto, directo y claro. La salvación es por medio de Jesucristo y es el pecado que nos separa de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Es una revoltura, es palabras altas. La gente normal, común, corriente no va a entender eso. Dice ellos, podemos participar, escuche bien, podemos participar en un proceso de la salvación. ¿Cuántas maneras hay para ser salvo? ¿Ah? ¿Cuántas maneras hay? ¿Cuántos modos hay para la salvación? Oh, pastor, yo creo que hay 10. ¿En serio? Pues apúntame los 10 porque quiero ver después del culto. ¿Cuántas maneras hay para la salvación? ¿Ah? Un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy
camino. ¿El qué? ¿Ah? ¿Qué dice hermano Luis? El camino, la verdad. y El camino, la vida y la verdad. Cristo dijo, hay un solo camino. No 10, no 20, no 2, 3, 4, 5, 1000. Un solo camino para llegar a Dios. Un solo camino para la salvación. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo donde los hombres pueden ser salvos. Un solo camino, un solo Salvador, un solo Jesucristo. Es todo. No hay más. Entonces, ¿cómo podemos participar en un proceso de la salvación? No. Y de santificación. ¿Sabe qué significa santificación, hermanos? Santificación significa dos cosas. ¿Alguien sabe lo que significa santificación? Le toca, es su turno. ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado de santificación? ¿Quién ha escuchado de la palabra santificación? ¿Es algo bíblico? ¿Viene de la Biblia? Nadie. Qué triste. Bueno, ya levantaron las manos. Santificación es así, hermanos. Uno, en el momento de ser salvo, somos santificados por parte de Dios. La palabra santificación significa separados. Dios nos separa del mundo y de las cosas del mundo en el momento de la salvación. Y ahora no somos hijos de la ira, como dice la Biblia, somos hijos de Dios. Andamos separados del mundo y las cosas del mundo para andar con Dios. Y la santificación en general es un proceso. Cristo dijo, Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Nosotros debemos vivir una vida santa para Él. O sea, Él nos separa del mundo y las cosas del mundo en la salvación. Pero muchas veces uno quiere, ¿verdad?, acercarse. Y es un proceso. Dios anda limpiándonos, trabajando nuestras vidas, poniéndonos, quitando día tras día cosas en nuestras vidas que nos ayuda a acercarnos más a Él. ¿Me está escuchando? Eso es un proceso también. Él nos santifica, nos separa del mundo. Por eso cuando uno sea salvo, hermano mío, debe haber cambio fuerte en su vida. Por eso yo no entiendo. Hay gente que dice, yo fui salvo, pero ellos siguen con los mismos chavos, los mismos amigos. Ellos siguen, hermano mío, tomando, fumando. Ellos no quieren venir a la iglesia, no quieren orar, no quieren leer, no quieren diezmar, no quieren ser miembros de la iglesia. O sea, yo no entiendo, hermano. Dios nos separó del mundo y las cosas del mundo. Estamos en una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que la persona debe decir? Pastor, enséñeme todo. Hey, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿O quién más es el indicado? No tenemos otro maestro aquí. El pastor es el indicado. Pastor, yo quiero aprender, yo quiero saber. El asunto es que uno, hermano mío, una persona sea salva, pero muchas veces es carnal. Y la carne gana. Y la carne manda. Y la carne dice, qué bueno que eres salva. No se crea. Pero dice, ¿sabe qué? No, pero era mejor antes. O vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y vamos a vivir como antes. Es una pelea. ¿Me está escuchando? La santificación es una pelea que tenemos que hacer todos los días. Vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios. Amén. Amén. Entonces, ellos dicen así acerca de la salvación. Dicen otra vez, podemos participar en un proceso de la salvación y de santificación, por lo cual la vida salvadora de Cristo es cada vez más la realidad en nuestras propias vidas. ¿No? ¿Sí? Wow. Entonces ellos dicen que el bautismo es la salvación es por medio del bautismo, y uno tiene que seguir en este proceso de la salvación. Y si no, pues se pierde la salvación, exactamente como los católicos y los demás. Es un proceso. La iglesia episcopal, hermano mío, está tan cerca de la iglesia católica que ellos dicen que tienen que seguir en los sacramentos, que tienes que participar en los sacramentos como la iglesia católica. ¿Me está escuchando? Tienen que seguir en el proceso para que no se pierde su salvación. Entonces, por eso no hay seguridad de la salvación en su iglesia. No hay. Vamos a 1 de Pedro.
hemos visto ya varias veces, hermano mío, 1 de Pedro, pero vamos allá de todos modos. 1 de Pedro 3:21 es el mejor versículo que hay acerca del bautismo, el mejor o la mejor explicación acerca del bautismo. ¿Okay? Es casi la definición, si quiere decir. Dice 1 de Pedro 3:21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero ahí está en paréntesis la explicación de la palabra salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quitando el pecado de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo, hermano mío, es para darnos también, no solamente, usted sabe, es el símbolo, ¿verdad?, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, pero yo digo, hermano, muy importante, nos da una buena conciencia con Dios por el obedecer. No sé si usted ha fijado, pero la Biblia nos habla, y no tengo la, ¿cómo se llama? La cita bíblica, pero la Biblia nos habla de que gente peca y sigue en su pecado y no quiere arrepentirse de su pecado, y luego su conciencia llega a ser como un cicatriz, pero un cicatriz bien duro, ¿verdad? Donde nada se penetra, donde nada entra. No sé, ¿usted ha fijado algo así en su vida? Un cicatriz así. ¿Usted ha fijado, por ejemplo, yo he fijado en las películas del viejo oeste, cuando ellos usaron así un palito de fierro y había la marca ¿cómo se llama? De la compañía. Por ejemplo, en mi caso sería J, el nombre Juan, JW. Entonces ellos usan la máquina, usan el palito que está en el fuego, ¿verdad? Está bien calientito y lo pone ahí a un sello. A veces el corazón de uno es así, sellado, tan sellado, que no quiere escuchar nada. Viene y la palabra de Dios es como el agua en la espalda del patito, ¿verdad? Yo he visto eso, hermanos. Yo he visto el patito allá jugando con el agua en un laguito, y el agua tuvimos patitos en mi casa de todos modos, pero me acuerdo, hermano, muy bien, un patito haciéndolo así, ¿verdad? Y luego el agua haciendo bola, porque tiene aceite allá en sus plumas. Amén. Y a veces la palabra de Dios así es para uno. Venga y escucha y no agarra nada. Amén. ¿Me está escuchando, hermanos? Qué triste. Porque, hermano mío, la Biblia nos dice, para tener una buena conciencia con Dios necesitamos bautizarnos, bíblicamente y correctamente. Amén. No como ellos dicen, no como ellos practican. No es para la salvación, no es para quitar las inmundicias de la carne. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. A veces yo como pastor, yo digo, cuando alguien sea salvo, debemos tener una línea, honestamente. Debemos tener una fila de personas listas para bautizarse. ¿Ah? Como el eunuco dijo, ¿qué me pide? Ser bautizado. Dijo él a Felipe, ¿qué me pide? Ser bautizado. Pues primero, hombre salvo. Amén. Dijo Felipe y fue salvo. Entonces, ellos dicen que hay que seguir los sacramentos, hay que ser bautizados. No es bíblico. Vamos a Lucas 3:3, por favor. Vamos a Lucas 3:3. Vamos a Lucas 3:3. El tiempo se acaba. Vamos a Lucas 3:3. Lucas 3:3. Vamos a ver dos ejemplos aquí rapiditos. Lucas 3:3. Hay gente que dice, hermano, esta porción de la escritura está hablando el bautismo para el perdón de pecados. Yo quiero que vean, hermanos, porque hay gente que dice así. Dice Lucas 3:3, aquí está hablando acerca de Juan el Bautista. Dice, y él fue por toda la región contigua, dice, al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Uno nomás leyendo ya diría,
El bautismo es para el perdón de pecados. Ajá, busca la palabra bautismo y significa enseñanza. Enseñanza. Entonces es doctrina, es enseñanza. Juan predicaba la enseñanza de ¿qué? El arrepentimiento para el perdón de pecado. O sea, la salvación. Juan no predicaba el bautismo, hermano mío, perdona a los pecados. ¿Por qué la Biblia dice bautismo? No sé, hermano, usted llega al cielo y háblele a Dios y a ver qué dice, porque yo no sé. Yo no estaba allá. Amén. A veces no entendemos, yo no estaba allá, hermano, yo no diría bautismo, pero el Señor dijo a Lucas a escribir bautismo. Pero usted buscando la palabra, hermano mío, en el diccionario bíblico, así significa, es enseñanza. La enseñanza, la doctrina del arrepentimiento para perdón de pecados. So, no hay que mal usar la Biblia. ¿Me está escuchando? Amén. Vamos a Marcos, por favor. Por eso, si uno va a enseñar o predicar la Biblia, necesita tener diccionario bíblico, hermano. Necesita tener diccionario bíblico, necesita tener libros extras de pastores que se llaman comentarios para que pueda entender la Biblia, porque a veces, ¿verdad? Ellos tienen buen punto de vista, es algo bíblico, no siempre, pero muchas veces sí. Vamos a Marcos 1:4. Vamos a Marcos 1:4. Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba ¿qué? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, hermano mío, no era para la salvación, no era el perdón de pecados a través del bautismo, era la enseñanza del arrepentimiento. Amén. La enseñanza de arrepentimiento. Hay que entender, hermano, el arrepentimiento y la salvación van juntas. No hay salvación sin arrepentirse de su pecado. ¿Me está escuchando? Yo he hablado con gente, hermano, y ellos dicen, sí, yo quiero orar, pero se ve, hermano mío, en su carácter, se ve en sus ojos, se ve en su cara, se ve en su postura, yo creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Que ellos honestamente no quieren arrepentirse. Ellos simplemente quieren hacer una oración. Hay una diferencia muy grande, hermano. Luego hay gente que se ve en sus ojos, si yo estoy listo. Se ve en sus ojos, se ve en su cara, se ve en su postura, hermano mío, que ellos la verdad quieren orar, están listos para arrepentirse de su pecado. Se ve. ¿Me está escuchando, hermano? So, no solamente, hermano mío, es hacer una oración, hay que hacer una oración correctamente con un corazón arrepentido. Por eso dice, él predicaba el bautismo, la enseñanza de ¿qué? El arrepentimiento, hermano, para perdón de pecados. Uno tiene que arrepentirse de su pecado para ser salvo. Eso es todo. ¿Okay? En el sitio web se llama Christianity o cristianismo.com. Ellos dicen así acerca de la iglesia episcopal. Dicen, además de la Santa Eucaristía, es la palabra correcta, yo busqué, la iglesia episcopal celebra el sacramento del bautismo. O sea, Eucaristía es el pan y el vino, ¿okay? Para ellos. Nosotros es el pan sin levadura y el jugo de uva, porque así fue bíblicamente. Dice, celebran ellos, o celebra la iglesia el sacramento del bautismo. Nunca usa palabras así, hermanos. No usen palabras de la iglesia católica. No es un sacramento, hermano mío, es una ordenanza. Dios nos ordenó, Jesucristo nos ordenó a bautizar. Y también, hermano mío, cuando nosotros, dice la Biblia, cuando nosotros practicamos, ¿qué dijo Cristo? Cada vez que practica, cada vez que lo hace, la cena del Señor es una ordenanza, no es un sacramento. ¿Me está escuchando? No usamos palabras católicas. Si usted no sabe la palabra correcta, por eso hay que hablar. ¿Amén? ¿Usted ha fijado que cuando yo mando mensajes yo pongo Dios le bendiga? Eso es bíblico. Dios bendiga, Dios bendiga. Y muchas veces hay gente que quiere poner otras expresiones, pero ese es el grupos equivocados. So, yo no voy a usar las mismas expresiones de ellos. Amén.
¿Se acuerda Job? No, Job, perdón, ¿se acuerda Booz? Cuando él habló con sus obreros, él dijo que Dios les bendiga. ¿No? Y ellos regresaron lo mismo, Dios los bendiga. So, hermano, es algo que debemos usar como cristianos. Amén. Amén. Entonces, hermano mío, la Biblia dice así, en Lucas 3:3 y en Marcos 1:4. Bueno, regresando, rapidito, Christianity.com, un sitio web acerca del cristianismo, dice que ellos practican el sacramento del bautismo, dice ellos, por el cual las personas se convierten en parte del cuerpo de Cristo, es decir, la congregación de la iglesia, a través del agua y del Espíritu Santo. No, hermano, el bautismo no, hermano, no salva a nadie. Bíblicamente una persona es salva por medio de Jesucristo, a través de la oración una sola vez y para siempre, y luego uno debe bautizarse, dice la palabra de Dios, y hacer discípulos bautizándolos, y el bautismo bíblicamente sí hace uno miembro de la iglesia local en donde está, y también la iglesia local es el cuerpo de Cristo. La iglesia local es el cuerpo de Cristo. Bíblicamente sí, hermano. Si me están escuchando, agarren cosas y hacen una mezcla. Y suena bien, suena casi bíblico. ¿Me están escuchando? Pero es un error grande. Porque están hablando de la salvación por el bautismo. El cuerpo de Cristo, hermano, consiste en las personas salvas por medio de nuestro Señor Jesucristo, como ya expliqué, que han sido bautizados por inmersión y que forman parte de una iglesia de Jesucristo. Ahora, las personas que no son salvas, las personas que son salvas, digamos, usted tiene un hermano, una hermana, un vecino que es salvo y no es miembro, no ha sido bautizado bíblicamente en una iglesia de Jesucristo. Él es hijo de Dios. Amén. Él forma parte de la familia de Dios. Amén. Si fue salvo de verdad. Pero ¿es parte del cuerpo de Cristo? No. Porque el cuerpo de Cristo, hermano mío, es la iglesia de Jesucristo. Cada iglesia de Jesucristo, hermano mío, forma parte del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos cuerpo de Cristo. Uno que va a una iglesia equivocada no forma parte de nada. Forma parte de un grupo de... no digo nada, mejor dicho, forman parte de un grupo de personas. Tal vez son salvas, yo no sé. Pero, hermano mío, el asunto es que no forman del cuerpo de Cristo. ¿Me están escuchando? Porque hay que entender eso. La iglesia presbiteriana no es el cuerpo de Cristo. La iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, católica, la iglesia episcopal, no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Amén. Son iglesias equivocadas, no tienen nada que ver con el cuerpo de Jesucristo. Hay que entender eso, es muy importante. Bueno, pues vamos a 1 de Corintios. Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a 1 de Corintios. Empezamos 10 minutos tarde, voy a tratar de terminar en 5 minutos, 3 minutos. 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios 12. Rapidito hablando del cuerpo de Cristo. Yo sé que, hermanos, a veces es algo duro entender, es algo duro escuchar. Pero, hermano, tengo que decirle la verdad. Amablemente, pero la verdad. ¿Ok? Porque tal vez usted diga otra vez, tengo familiares, tengo amigos, tengo conocidos. Bueno, hermanos, a veces uno hace error con todo su corazón, pero es un error. Amén. Yo hago errores. A veces yo pienso que estoy en lo correcto y no es así, hermano. Usted igual. Amén. Amén. Nadie más. Amén. Amén. Ajá. 1 de Corintios 12. Dice la Biblia, porque así como el cuerpo es uno. Ahora, fíjese bien, Pablo escribió el libro de Corintios, ¿no? 1 de Corintios. Pablo escribió el libro de 1 de Corintios, o la carta, ¿a quién? ¿A la iglesia de quién? La iglesia de Corinto, una iglesia de Jesucristo. Y Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, él empieza a dar ejemplos de los pies, de los ojos. Hay que entender eso, hermano. Mira, aquí es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, y nosotros somos los dedos, los ojos, la boca. Cada iglesia local, Pastor Juan Trujillo, también, él tiene cuerpo de Cristo. El pastor Erubiel, cuerpo de Cristo. ¿Somos los tres un solo cuerpo? No, hermano. Somos cada uno, cada iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por eso, hermano, no hay iglesia universal. Porque hay gente que piensa así. Es que formamos parte del cuerpo de Cristo y es todos los que son salvos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pablo está hablando a cada iglesia. Cuando habla del cuerpo de Cristo, cada iglesia local. No está hablando a un grupo general. ¿Se me está escuchando? Eso es un error grande. Si usted cree en la iglesia de Cristo, le estamos hablando, ¿verdad? Porque eso no es doctrina correcta. No es bíblico. No, mejor voy a orar por usted y Dios, que Dios haga la obra. Porque así debe ser. Amén. Estoy jugando de que vamos a hablar, ¿verdad? Yo no más quería ver su reacción. ¿Qué va a hacer el pastor? Amén. Pero mira, él está hablando con la iglesia de Corinto. Dice el 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de qué? De Cristo. Ok, él dijo, hermano, vosotros pues sois el qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice el 28, si tenía duda, a unos puso Dios en la iglesia. Iglesia, hermano, individual. Iglesia, individual. No está hablando de la iglesia de Cristo como un grupo general. ¿Me está escuchando? Hay que quitar este pensamiento de su cabeza. Es que todas las iglesias bautistas, ¿no? Somos independientes, bautistas, separados, individuales. Cada iglesia es cuerpo de Cristo, con su cabeza Cristo, el pastor, los miembros, trabajamos juntos, ¿verdad? En un cuerpo aquí. No allá, no allá, no allá. Y todos formamos un cuerpo universal. No es así. No es bíblico. ¿Ok? No es bíblico en ninguna manera. Y yo diría, si fuera así, ¿quién es el encargado? ¿Ah? Uno dice, Cristo está el encargado. ¿Ok? Entonces, ¿quién sigue después de él? ¿Todos los pastores? O yo voy a pelear porque me deben mucho dinero allá. No estoy jugando, hermano, me está escuchando. Entonces, si es así, entonces, ¿quién manda después? Aquí en la tierra, si todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, entonces Dios ha dejado pastores, Dios ha dejado maestros, Dios, ¿quién sigue como encargado? Por eso el Papa dice, yo soy el siguiente. No es así, hermano. No está en la Biblia, no es bíblico. Colosenses 1:8, 1:18. Colosenses 1:18. Amén. Entonces vamos a tomar café y el hermano Líder nos trajo pan. Gracias, hermano Líder. Tremenda bendición. Si usted se ve que necesita un cafecito, ¿verdad? Colosenses 1:18. Necesito cobrar ánimo. Dice la Biblia, y Él es la cabeza. ¿Quién? Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí Pablo escribió su carta, ¿a quién? A la iglesia de Colosas, los colosenses. A la iglesia de Colosas. Una iglesia individual. Amén. ¿Ah? No es difícil entender. Lo que pasa es que muchas veces, hermano mío, en nuestros países hemos escuchado algo aquí, hemos escuchado algo allá. Un pastor dice así, otro pastor dice allá. Y hermano mío, uno lo cree. En lugar de investigar la Biblia. Yo doy gracias a Dios por mi pastor donde fui salvo. Él dijo desde el púlpito, hermano, vez tras vez tras vez, revisa la Biblia y a ver lo que predico es verdad. Trae su Biblia a la iglesia para que puedas leer las porciones de escrituras que les doy. Escudriñan, oren, hablen con Dios y busquen las definiciones. Sean estudiantes de la Biblia para ver lo que enseño es cierto, porque si no, si el día que me voy puede venir otro que empiece a enseñar cosas incorrectas, o yo empiezo a enseñar cosas incorrectas. Busca.
Amén. Amén. El asunto es que la mayoría de los cristianos no toman su vida cristiana en serio. Son cristianos part-time, en lugar de ser cristianos full-time, tiempo completo. Amén. Amén. Entonces, hermano mío, necesitamos terminar. No hay aseguranza de la salvación en la iglesia episcopal, como hablamos. Una persona tiene que ser bautizada y seguir los sacramentos. La iglesia episcopal bautiza también a los bebés. Yo digo que triste. Ni hay un versículo en la Biblia donde dice que bautizaron bebés. Ellos dicen, no, es que el carcelero dice que toda su casa debe ser un bebé. ¿En serio? No dice que había. Ok, yo digo eso, hermano, para terminar. Si está bien bautizar bebés, y Cristo es nuestro mejor ejemplo que todos, enséñeme un solo ejemplo donde Él dijo a un bebé, tu fe te ha salvado. Enséñeme una vez donde Cristo bautizó a un bebé en la Biblia. Si lo hizo, esto está bien, yo lo sigo. Ok, no hay ni una ocasión, no hay ni un ejemplo. Pedro no lo hizo, Pablo no lo hizo, Jesucristo no lo hizo, sus apóstoles no lo hicieron. Ninguna iglesia en el Nuevo Testamento habla de bautizar a los bebés. Ni un lugar, ni un versículo. No importa lo que el hombre enseña o lo que el hombre cree, lo más importante es lo que Dios dice en su palabra. Amén. ¿Sí? La salvación es una decisión personal que uno tiene que tomar que sí o que no. Amén. Entonces no vamos a hablar de otras doctrinas, hermano mío, porque empezando con la salvación está mal. En ninguna manera vienen de la línea de Cristo, tienen falsas doctrinas, están ordenando mujeres cuando es bíblico. Primero de Timoteo y luego Tito, hablando de las obligaciones del pastor, y luego también ordenan a los homosexuales, que es un pecado. So, hermano, es una iglesia falsa, es una iglesia equivocada, y hay que entender eso. El diablo es astuto, porque yo digo una vez, ¿por qué hay 1000 sabores diferentes de iglesias? En la nieve me gustan muchos sabores. En la pizza me gustan muchos sabores. Pero en cuanto a la palabra de Dios, no necesitamos sabores. Necesitamos un sabor si quiere, una palabra de Dios, una predicación, una enseñanza, hermano, y eso es todo lo que necesitamos. ¿Me está escuchando? Amén. No necesitamos 25 cosas diferentes. Amén. Amén. Okay. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Sigues hablando con nosotros. Sigue, Señor, trabajando en nuestros corazones. Necesitamos entender, Señor, que tal vez fuimos a una iglesia antes. Amablemente, fuimos nosotros con todo nuestro corazón. Fuimos nosotros, Señor, a escuchar palabra, a hacer las cosas bien.